día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su programa Clase contra Clase. Hoy abordaremos un tema silenciado sistemáticamente por los medios hegemónicos, lo que significa la Nakba, la catástrofe que marcó el inicio de la expulsión masiva del pueblo palestino de sus tierras ya hace más de 70 casi 77 años, tras la creación del Estado, bueno, de Israel, ¿no? La Nakba no es solo un hecho del pasado, es una herida abierta que sigue sangrando bajo el peso de la ocupación y la limpieza étnica. Para hablar del tema y el contexto histórico, hoy contamos con la presencia valiosa de un compañero activista también de la causa palestina, él es Abriel Chejal, de ascendencia palestina y activista también, con quien analizaremos esta situación. ¿Qué tal, Abriel? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rick? Bien. No, muy bien, gracias a ti por el día de hoy conversar un poco sobre un tema que, como decíamos, es muy silenciado, ¿no? La Nava y lo que ha significado todo este tiempo de agresión al pueblo sistemático y un genocidio, ¿no? Genocidio. Bien, Sí, Gabriel, coméntanos un poco, ¿tienes alguna presentación que nos gustaría que nos expusiera? sí. De hecho, bueno, he preparado una presentación y ya habíamos coordinado eso. Y dado que es el aniversario de la Nakba, precisamente por eso estamos haciendo este programa, yo la tengo lista, entonces pasaría pues a exponer un poco para contextualizar de qué se trata la Nakba, o bueno, de qué se trata el tema de Palestina, para empezar, ¿no? El, de alguna manera llamado conflicto, que a la larga siempre es beneficioso, o sea, en realidad es tan asimétrico que siempre ha sido como más viable o instrumentalizable para una de las dos partes, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿qué tanto podríamos hablar de conflicto? ¿No? Eso sería básicamente. Correcto, adelante, adelante. Sí. Entonces, presento e iniciaríamos la charla. Uh -huh. La vez pasada también estuvimos hablando con Rick sobre el tema de Palestina. Era un tema, era una exposición más o menos introductoria. De antemano, si se me pediría disculpas por si se me va algún tema técnico. Yo suelo apuntar a hablar en fácil, como se dice en peruano. Sería eso básicamente. Y en ese entonces, ya hace más de un año, ¿no? De hecho, ¿no? En octubre pasado se había cumplido un año del inicio del ataque y de la agresión a la Franja de Gaza por parte del Estado sionista genocida, terrorista obviamente de Israel. En realidad la charla la habíamos hecho justo a inicios de esta escalada, digamos, ¿no? De este episodio, un episodio más del drama del pueblo palestino. Y en ese entonces habíamos introducido un poco el tema de Palestina. Y yo pretendo que esta charla también sea de una manera explicativa, introductoria, porque entiendo que la mayoría del público todavía no es muy ducho respecto al tema de Palestina. Eso es una cosa que quizás pase el tiempo y todavía se siga en una situación de ir aprendiendo sobre de la situación un poco, se supone compleja, porque es un territorio un poco o es un contexto un poco alejado, Y ¿no? Del además, tema latinoamericano. ha ¿Sí? sido muy parcializado hacia Israel. Todas las noticias han sido muy distorsionadas, como tú dices, ¿no? Suelen ser distorsionadas. Entonces, por eso haría esto, pero lo haría de una manera un poco más corta y además enfocándonos, como habíamos quedado con Rick, en el tema de la NAGMA. Este episodio sería, uno podría decir, el primer episodio del tema de Palestina, eh, que ya tiene, ¿no? Por antigüedad 77 años, ¿no? Justo estamos ya a pocos días de cumplir el 15 de mayo los 77 años de la Nakba. Pero en realidad, si uno se pone a averiguar más acerca del tema de Palestina, uno puede decir que ya es como el tercer o cuarto episodio, porque antes ya había antecedentes del inicio del conflicto de Palestina. Empezaría entonces rápidamente ubicándonos geográficamente dónde queda Palestina, ¿no? En el contexto geográfico, ¿no? Y político de la situación.
Ustedes ven aquí la parte que estoy señalando con el mouse, ¿no? Este territorio que es Turquía. Claro. Turquía está muy cerca a Europa, ¿no? De hecho, es un país que tiene ansias o pretensiones de pertenecer a la Unión Europea, de alguna manera, ¿no? Por cosas, por ejemplo, por algunos factores, por ejemplo, el lobby armenio, este es tema de otra situación, de otro diálogo, se le impide, básicamente, ¿no? Entonces, es un territorio, el territorio que dice Palestina-Israel, Israel es la Palestina histórica, todo lo que estoy marcando, ¿no? Que tiene más o menos la extensión de Lima, en estos momentos no recuerdo la extensión de la región de Lima, pero es más o menos esa, ¿no? Si fuese en todo el caso, toda Palestina entraría dentro de la región de Lima. Vemos que está cerca de Europa, también vemos que está cerca de Egipto, que es el inicio de África, y vemos también que está a la entrada de Asia. Entonces, siempre el factor geográfico de ubicación ha sido el principal factor de disputa de los poderes fácticos y los poderes imperialistas o imperiales, ¿no? Prácticamente desde siempre, ¿no? Vemos su situación, ¿no? Líbano al norte, Siria, bueno, básicamente todos los países de alrededor de Palestina, prácticamente todos, son países que integran el llamado Oriente Medio, Oriente Cercano, pero todos son territorios con los que podemos entender que son territorios siempre en una disputa o disputa parecida a la de Palestina. Por eso es que siempre se les asocia con conflictos internacionales o geopolíticos, porque la ubicación es el principal, la ubicación geográfica es el principal recurso que está en disputa en estas situaciones, ¿no? Más aún, después del descubrimiento de las grandes fuentes de petróleo, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en los territorios de Irak, muy poco Siria, pero en todo caso los que más disponen de ese recurso son los territorios del Golfo, los que rodean al Golfo Pérsico, ¿no? Entre Irak, Kuwait, Arabia Saudí, todos los países del Golfo, que son Qatar, Bahrein, perdón, Qatar, Bahrein, en los Emiratos Árabes, ¿no? Y parte digamos, Irán, ¿no? Esto me parece que está en portugués, este mapa, ¿no? O la parte de Irán que está cercana al Golfo, ¿no? Que es Shiraz, ¿no? Esta región, en este momento no me acuerdo, ¿no? Pero básicamente es eso. Y este transporte de petróleo sale del Golfo Pérsico, pasa por el estrecho de Omán, que es el estrecho de Hormuz, perdón, el estrecho de Hormuz que es este de acá, y se distribuye a todo el planeta y va hacia Estados Unidos y Europa por esta parte. Ese es el recorrido más cercano a sus últimos destinos en Europa y en Estados Unidos, que es donde se usa en buena medida, ¿no? Por eso es que es tan determinante en los precios de petróleo la situación geopolítica de la zona. Por eso es que trae siempre tantos problemas. Cada vez que hay un conflicto en esta zona, en este caso, de Palestina con Israel, o con el Estado sionista de Israel, el hecho de que tenga implicancias en la subida y bajada de los precios de petróleo y, por tanto, en la subida y bajada de los precios en general, ¿no? En el mercado internacional. Siempre hay este tema de Yemen hasta el momento, ¿no? Hay esta situación hoy en día de diálogo para el fin de estos impases entre Estados Unidos y Yemen, entre Estados Unidos y los países cercanos a Palestina, ¿no? Entre Estados Unidos, Líbano, Siria, y sobre todo con Irán, ¿no? Que es una de las potencias regionales, la principal potencia regional opuesta a la agenda o los planes imperialistas de la OTAN y de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Hay todo este background que nos puede siempre contextualizar y siempre hay que tenerlo en cuenta cada vez que hablamos del tema de Palestina o buscamos noticias sobre el tema de Palestina. Esta es una línea de tiempo que la vez pasada también presenté, un poco para situarnos, la voy a repasar de manera lo más rápida posible. Antes del primer congreso sionista ya había habido el inicio del movimiento sionista, este movimiento que todos ya conocemos, estamos un poco más familiarizados, no como era la situación, imagino, de la mayoría de personas que nos ven
hace más de un año, en el 2023. El sionismo ya era un movimiento con pretensiones supremacistas y protocolonialistas, ¿no? Si es que no ya directamente colonialistas desde antes del primer Congreso Sionista del 97, pero en el primer Congreso Sionista del 97 se determina ya el plan final político, ¿no? Del sionismo. Y entre 1897 y la Primera Guerra Mundial ya se había establecido algunos indicios de este plan de colonialismo, ¿no? Como son el Acuerdo Sykes-Picot, ¿no? El tema de las colonias de Rothschild, ya había comprado ciertas propiedades, ciertas haciendas, sobre todo en la parte central a norte del territorio palestino, que eran los más rentables, siempre han sido históricamente los más rentables como fuente de recurso agropecuario, sobre todo agrícola, ¿no? Está el tema de la Primera Guerra Mundial, que determina el fin del dominio otomano, el fin oficial del dominio otomano en Palestina, y el inicio del mandato británico de Palestina, entre el 18 y el 45, 48, el tema de la Segunda Guerra Mundial también otorga algunos factores en el hecho de que aparece mucho más en los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema del Holocausto, la muerte de personas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el usufructo del sionismo de esa tragedia, ¿no? Cuando en su época hay indicios, noticias de que los sionistas hicieron poco o nada para ayudar a los judíos de Europa en esa tragedia, después se hacen los abanderados de representantes supuestamente del judaísmo, de la comunidad judía en Europa y en el mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego el tema de la Nakba, 48, que es a lo que vamos a enfocarnos, y luego en el 67 el otro punto histórico, el caso de Palestina, que es la Guerra de los 6 días, ¿no? La Guerra de Yom Kippur, que también tiene su historia, ¿no? Entre la Guerra de Yom Kippur, o antes de la Guerra de Yom Kippur, también incluso antes de la Guerra de los 6 días, había un impasse en el Canal de Suez, que también es una guerra más que hubo entre el naciente Estado sionista, ¿no? Que había nacido, ya se había establecido, y el Egipto de Gamal Abdel Nasser, ¿no? Por el control del Canal de Suez. Esto es un episodio que en otro momento sería interesante también tomarlo o tratarlo. Las intifadas del 83 al 93, la intifada de Al-Aqsa, luego del 2000 al 2005, esas son las dos intifadas. Entre la primera del 83 y la del 2000, están los acuerdos de Oslo, que se van agravando después de la intifada de Al-Aqsa, pues, de 2005. Desde finales de la intifada de Al-Aqsa, sucede la situación del bloqueo de la Franja de Gaza por parte de Israel, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí están también los ataques a... Todo esto que hice el 2006 y el 2014 son ataques a la Franja de Gaza, ¿no? El tema de plomo fundido, el ataque de plomo fundido y el margen protector, ¿no? Lo que dice Sheikh Jarrah es un impasse que hubo en el 2021 respecto de un barrio en Jerusalén Este, que provocó toda una escalada de tensiones, en que también desde Gaza Hamas atacó a Israel y también recibió respuesta, ¿no? Básicamente eso. Aquí hay un mapa un poco de la situación de la colonialidad o de la limpieza étnica en Palestina. Se los voy a dejar en un momento para que lo observen. Un ratito voy a ver una cosa que me están pidiendo que atienda y vuelvo. Claro, claro. Sí. Bueno, ahí se aprecia el mapa de Palestina, como en los últimos, ha ido cambiando, ¿no? Decíamos, Sí. Ariel, desde el 48, ¿no? El Desde el territorio 48. ha sido
arrinconando, ¿no? Al pueblo palestino. Al pueblo palestino. Y bueno, este mapa está un poco con el tema de, el 2020 ya desaparecía Palestina, ¿no? Diríamos en el 2030, el 2040, justo he marcado ahí la guerra del 48, el inicio de la Nakba, y la de los 6 días, la de 67. Hasta antes de la Nakba uno puede observar que ya había habido un inicio de la colonización sionista en Palestina, ¿no? Las primeras colonias palestinas, como digo, pero las primeras colonias sionistas en Palestina, como digo, en la primera mitad del siglo XX, se colocaban principalmente en las zonas más de mayores recursos hídricos y agropecuarios, ¿no? Que es la costa y las alturas de Galilea. Uno le empieza a ver las manchitas de las primeras colonias sionistas. Los colonos. Los colonias sionistas, ¿no? Principalmente inmigrantes de Europa, ¿no? Hasta el 48 empezaron también a traer forzosamente inmigrantes de otros, o sea, inmigrantes judíos o de identidad judía, digamos, ¿no? Los sionistas empezaron a sufrir a inmigrantes de identidad judía, ya no solo de Europa, sino de otras partes del mundo, ¿no? Principalmente de los países árabes, ¿no? De habla árabe, del norte de África y de Oriente Próximo. Y luego de la guerra del 48 vemos que todo lo que se ocupa es mucho más allá de lo que se había destinado en el tratado, en la resolución 181 de las Naciones Unidas, en el tema de la partición de la Palestina histórica. Era lo que está, las líneas punteadas. Las líneas punteadas corresponden al tratado, al plan de la ONU. Y vemos que, ¿no? El sionismo busca abarcar mucho más ya desde el inicio que lo que se le había asignado oficialmente por la ONU. ¿No? Ahí es cuando surge los límites que conocemos, ¿no? O que más o menos conocemos, de lo que después sería Cisjordania y la Franja de Gaza. La guerra de los 6 días está en esta parte. En esa parte, correcto. Ya. Sí, la guerra de 1967. Después de la guerra de 1967 se ocupa totalmente el territorio de Palestina, ¿no? Y se le asigna los bantustanes, digamos, a los palestinos en las partes del norte, esta parte norte, el Jericó, esta partecita de acá, y estas partes del sur de Cisjordania, incluidas las ciudades principales, o digamos, las ciudades de principal población palestina en esta zona, ¿no? Hebrón para el lado del sur, Nablus, Jenin, Tulkarem, Calquilia, que están para este lado de acá, Ramala, Jerusalén está justo en el centro, y al sur está Belén también, ¿no? Y la Franja de Gaza es también totalmente ocupada en la guerra del 67 por una cuestión de ciertos acuerdos con respecto a la autoridad palestina en el 2006, es que se desocupa la Franja de Gaza, pero como gana Hamas en el 2006... Sí, eso te iba a consultar, ¿no? De la raíz de la victoria de Hamas, creo que sí, también han avanzado Israel. O sea, respecto a Gaza, la relación entre Gaza y las elecciones de Hamas de 2006 es que un acuerdo para que se dieran las elecciones con la autoridad palestina era que los colonos, las colonias sionistas que sí estaban en Gaza, salieran de Gaza y se diera, o sea, sea un territorio totalmente palestino, digamos, de control palestino, pero como gana Hamas, con la visión de que probablemente para los sionistas el gobierno que mejor les convenía era el gobierno de Fatah. Al-Fatah, ¿no? Sí. El Fatah, pero gana Hamas, no les conviene. Entonces, la respuesta a eso es el bloqueo de la Franja de Gaza. Eso es lo que sucede. Ahí es, porque gana Hamas, empieza el bloqueo de Gaza. Ese es el tema. Fue un episodio un poco complicado en ese entonces, ¿no? En el 2006, el 2008 se completa. Escribí un artículo así sobre esto, solo quería consultar, ¿no? La victoria sí, de... Así es. Sí. Mohammad Abbas se llamaba, creo, ¿Cómo dices? Mohammad Abbas creo que se llamaba el de... Ya, no. Hamas, no. sí, algo así. Sí, bueno, el principal líder o el presidente que iba a ser, o que fue elegido y que iba a ser presidente de la Autoridad Palestina, en ese entonces era Ismael Haniyeh, ¿no? Correcto. Ajá. Pero, bueno, no se le permitió y termina refugiándose en Gaza, ¿no? Y después se vuelve simplemente
con el tiempo, ahí sí las cuestiones internas de Hamas no las conozco mucho, pero se vuelve representante político solamente de Hamas, con sede primero, si no me equivoco, en Damasco, en Siria y después en Qatar. No sé si también estuvo un tiempo viviendo en Turquía, y la parte de la dirección militar de Hamas en Gaza la llevan otras personas, ¿no? Eh, Últimamente fue este impasse, ¿no? Con Yahya Sinwar, ¿no? De hecho, todos entiendo que el año pasado tenemos en la memoria el recuerdo del ataque de Israel a, a este evento, ¿no? En Irán, en donde muere el líder de Hamas, pues Ismael Haniyeh, ¿no? Me parece que era el sepelio de uno de las otras víctimas también, ¿no? Respecto de todas estas víctimas que se dieron en los ataques entre Israel y Hezbollah, Israel y Irán, ¿no? Que todos recordamos del año pasado, ¿no? Entonces pasaría al siguiente PPT. Esta es una imagen del documental que siempre recomiendo para las personas que recién se están introduciendo, ¿no? Ahí le pueden tomar una captura, se llama La historia sionista, por René Berelovich, todavía sigue subida en YouTube. Ahora sí pasaríamos un poco a los antecedentes de la Nakba. Como decía, las partes más rentables económicamente, de manera histórica o tradicional en Palestina, siempre han sido el norte, lo que había señalado en el mapa, en la parte norte y la parte central, sobre todo la parte hacia la costa y las alturas de Galilea, porque ahí el recurso hídrico siempre ha sido más abundante que en el resto de Palestina. Las alturas ahí llegan poco más de 1000 metros sobre el nivel del mar, pero esos 1000 metros, en esos 1000 metros sobre el nivel del mar, un poco, a veces 500 metros, entre esas colinas, esas montañas muy poco altas, se mantiene unas condiciones climáticas favorables a la agricultura en cierta medida. Pero igualmente, de manera histórica, también hay que cruzar ese dato con el hecho de que también el comercio internacional ha sido importante en esta zona precisamente por la ubicación. Decía que yo ya les dije en un inicio que el recurso de la ubicación territorial siempre ha sido el principal capital, diríamos, ¿no? Incluso antes del capitalismo, el principal recurso de la zona, porque también por ahí eran las llegadas de las caravanas mercantiles, ¿no? Desde la Arabia ¿no? más sureña, ¿no? Es decir, tanto la ruta de la seda, pero antes de esa, de la ruta del incienso, también era una fuente primordial de recursos desde hace milenios, digamos, ¿no? Entonces siempre ha sido el factor de comercio un factor importante, y eso cruzado con el factor de la producción agropecuaria ya hacia el siglo XIX, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, los pocos estudios que hay al respecto, porque es cierto que hay pocos estudios, dan cuenta de que era un mercado en expansión, ¿no? A pesar de estar dominado por el Imperio Otomano, que estaba en decadencia y estaba entrando en decadencia, estaba un territorio en expansión económica. Incluso eso antes del descubrimiento del petróleo. Ya eso es un factor indispensable para que los ojos imperialistas de Europa, ¿no? Y Estados Unidos todavía, ¿no? Recién había surgido hacia finales del siglo XVIII, ¿no? como Sí. Estado. Pero en el siglo XIX también pone sus ojos sobre esos terrenos, entonces llama la atención esta expansión comercial, principalmente por misiones religiosas, ¿no? Esta cultura del siglo XIX, en parte protestante también, ¿no? De los europeos protestantes, que ponen su pretexto de tener misiones religiosas en la tierra de Jesucristo, digamos, ¿no? En la Tierra Santa, pero al mismo tiempo son misiones que se dedican a observar el territorio. De alguna manera son una quinta columna, ¿no? Una fuente de información privilegiada para estos países, de manera civil, oficialmente, pero en el fondo con un interés político, ¿no? Evidente para las potencias,
tanto Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? Países Bajos en Palestina, ¿no? Para poder evaluar qué tan solvente y productiva era la zona. Y se veía que había este mercado de expansión, y con el surgimiento del sionismo, ese proyecto se hizo más eh, eh, buscable, más apetecible por parte de los imperialismos, digamos, ¿no? Como se veía que se podía corromper, esto se puede explayar en otro momento, en otro día. No es un poco este momento para hablar un poco más de esto, pero dicho de manera muy resumida, como se veía que se podía corromper, se podía influenciar, ¿no? Se podía hacer cabildeo y lobby, ¿no? El lobby sionista aparece prácticamente en ese entonces, en el siglo XIX, eh, a las autoridades otomanas, que ya de por sí tenían cierta dificultad en controlar, por ejemplo, Egipto, ¿no? Siempre ha tenido la autoridad otomana eh, poca centralidad política, ¿no? Hasta incluso económica, porque había grandes caudillos, ¿no? En Egipto, en Líbano, en Palestina misma, terratenientes, ¿no? Que podían disputarle en ciertos episodios el poder político y económico al Imperio Otomano. Entonces, la influencia sionista empezó a primero corromper las autoridades otomanas, pero también entablar cierta rivalidad con la burguesía, con los terratenientes en el fondo, ¿no? Iniciales en el territorio de Palestina, y eso hizo que, de alguna manera, esa influencia dio como producto, en el caso del gobierno otomano, del Imperio Otomano, el surgimiento de estas dos leyes, ¿no? En el 1858, a mediados del siglo XIX, y en la segunda mitad del siglo XIX, la Ley de la Tierra de 1876. El Código de Tierra del 58 y la Ley de Tierra de 1876, que en el fondo buscaban a los terratenientes o a la burguesía naciente palestina, ¿no? Y en general de territorio de toda la zona árabe, digamos, ¿no? Palestina, Líbano, Siria, Egipto, eh, y a los propios campesinos, llamados felajines, o felaj, en ese entonces, expropiarles la tierra por muchas, ¿no? Estos códigos facilitaban el manipuleo para poder expropiar a la mayor cantidad de tierra posible de los campesinos palestinos, y terminar poniéndolas en el mercado, en un mercado en que se aprovechaba evidentemente por esta conspiración, podemos decirle conspiración, pero en todo caso plan sionista de imperialismo, comprárselas o vendérselas a propietarios sionistas, ¿no? El más famoso de todos es Rothschild, ¿no? Que prácticamente toda la hacienda, todas las haciendas de Jaffa, lo que después sería Tel Aviv, los terminó comprando él, ¿no? Entonces, entre otros, los grandes magnates sionistas que terminaron siendo los fundadores de esta compra de tierra, esta adquisición, que después sería lo que originaría el fenómeno del colonialismo de ocupación. Es un tipo de colonialismo, se puede abrir, de hecho les sugeriría que lo averigüen, en que a la población original se le desplaza en vez de usufructuar su mano de obra, ¿no? Es limpieza étnica por medios de opresión económica, diríamos, ¿no? Este es el mapa del acuerdo Sykes-Picot, un tratado por lo bajo, por la mesa abajo, un tratado de escondidas que se hizo alrededor, o sea, antes incluso de 1916, ¿no? Entre la Cancillería francesa y la Cancillería inglesa, ¿no? En que se repartían los territorios de Medio Oriente, ¿no? Y sobre todo la Cancillería, la zona B es la que le termina siendo influencia británica. En ese territorio terminaría influyendo las redes o el lobby sionista, ¿no? Para hacer este plan que les había indicado, ¿no?
siempre la primera alianza de los sionistas fue con el Imperio Británico porque sabían que era el que terminaba, según este tratado Sykes-Picot, el que estaba determinado a controlar directamente sobre Palestina, ¿no? Para que esto se les vehiculizara el plan de un Estado sionista en la Palestina histórica, ¿no? Siempre había esa primera alianza del sionismo del siglo XX ya, con la corona británica y después con Estados Unidos, ¿no? Eso ya después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente estos son los antecedentes. Ahora pasaría directamente a hablarles de la Nakba, pero antes quería recomendarles aquí están los links de los documentales que la vez pasada también, hace más de un año, recomendé, Historia de pero que... Palestina y también Ajá, historia sionista, correcto. así es, ahí lo capturan, si quieren también se los puedo mandar por mensaje Claro, claro que interno, sí. que Sí, son sí. los dos documentales que yo siempre sugiero a las personas que están introduciéndose. Y hay muchos más documentales, películas, de hecho, el último es el más conocido, imagino, para muchos, que es No Other Land, el que Claro, ganó la el película Oscar. de Ajá. Estado, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay muy, muy buen material. Aquí tengo también listas de materiales audiovisuales sobre Palestina. Y Correcto. yo diría que hay para diferentes públicos, ¿no? Para el público que ya está más introducido, para el público experto y para el público que recién está introduciendo, yo recomendaría estos dos, ¿no? El del mapa de Sebas, que está subido a YouTube, y el de la historia sionista que les he dicho. Entonces pasaríamos a la Nakba en sí, ¿no? Con todo este plan en el que hemos hablado, que si aquí hay preguntas también sería interesante ahondar, ¿no? Que ya tenemos por antecedentes, la tragedia de la Nakba sucede de la siguiente manera. El plan de partición de Palestina por la Asamblea General de las Naciones Unidas se acuerda en 1947, un año antes, en la resolución 181. Los palestinos, que eran el 70% de la población, pasaron a poseer no, pasaron de poseer el 92% del territorio al 43% de un día para otro en el 47, por el plan de partición. En este plan de partición hubieron ciertos estados, ¿no? Que votaron. Antes del plan de partición, había la alternativa de que se había esgrimido en las discusiones en la ONU, de que pudieras una solución posible para el tema de Palestina, una solución oficial, pues, porque en realidad, ya, como hemos hablado, ya todo se estaba acordando por lo bajo, ¿no? Todo se estaba acordando por influencia imperialista, pero oficialmente se esgrimía también la opción de un Estado federado de dos pueblos, ¿no? Uno puede decir, claro, quizás más adelante podemos hablar en otra reunión más sobre lo que entendemos por pueblo judío, ¿no? Todos sabemos que hay pueblo palestino, que es un pueblo histórico, ¿no? Pero lo que pasa es que la identidad judía también era parte de la identidad palestina, por ejemplo, ¿no? Pero también, entonces, ¿qué es lo judío? ¿No? También era parte de Europa, pero ¿qué es lo judío? La manera, en la modernidad, la mejor manera para no entrar en confusiones, de entender lo judío es como una religión, como una comunidad religiosa, ¿no? Cultural religiosa, pero sobre todo religiosa, ¿no? No como un pueblo, porque en realidad uno ve la situación o tiene contacto con judíos hoy en día y se da cuenta que son una diversidad de pueblos y de etnias, ¿no? ¿Cómo puede decirse que eso es un solo pueblo? ¿No? Pueden, puede que, ¿no? haya alguna mezcla histórica entre uno de ellos, pero es una diversidad, no se puede hablar de un pueblo, pero ellos pretenden ser un solo pueblo, ¿no? Eh, Dicho esto, pues, en este caso, el verdadero pueblo palestino, en esta situación, el Estado federado. El Estado iba a ser un Estado federado entre dos pueblos. Pero esa opción se perdió. De alguna manera las votaciones impulsaron más a la solución de la partición de dos pueblos, ¿no? Dos estados, la partición de dos estados. Y esta partición, no recuerdo bien si Estados, bueno, supongo que sí, ¿no? Ahí sí me faltaría un poco más meterme al estudio. Estados Unidos sí estuvo a favor, ¿no? Porque era el principal aliado del sionismo,
Podemos decir que la Unión Soviética también, porque en cierta medida Stalin estaba haciendo su cálculo, su manipuleo de la situación. No le salió mal porque él pretendía que el nuevo Estado de Israel, digamos, el Estado sionista, sea parte del eje de Moscú, digamos, ¿no? En esta partición Del lado post, rita soviética, algo así. así es, ajá, post Segunda Guerra Mundial, Mm. pero no se daba cuenta que ya la influencia sionista era tal en las organizaciones, tanto de izquierda como de derecha dentro de Israel, ¿no? Que en realidad se iban a aprovechar de su voto, ¿no? En mi opinión, ¿no? Con todo lo que se puede decir de Stalin, ¿no? A favor y en contra de Stalin, ¿no? Yo pienso que sí, él es el que ganó la Segunda Guerra Mundial, pero ahí yo creo que fue un tonto útil del sionismo, básicamente, ¿no? Como les dije, este pueblo palestino que termina poseyendo 43% del territorio de un día para otro, en realidad en el 48, en la misma Nakba, termina poseyendo menos en todo, incluso del 43%, cerca del 30% en estos territorios acotados de Cisjordania y la Franja de Gaza, como hemos visto, como hemos podido observar en los mapas que les he mostrado arriba, ¿no? Los sionistas proclaman el Estado de Israel en mayo, el 15 de mayo de 1948, hace 77 años prácticamente, pero desde 2 meses antes, o 3 meses antes, febrero, marzo, hasta 4, ya habían empezado a propiciar la limpieza étnica, ¿no? Lo de Der Yassin ya había sucedido antes de mayo del 48, por ejemplo, ¿no? La masacre de esta población cercana a Jerusalén. Los sionistas inician la invasión, bueno, inician en realidad, continúan la invasión y la ocupación del territorio de Palestina. En esa masacre de Der Yassin, alrededor de 240 palestinos son masacrados, algunos de paradero incierto incluso, que no se han encontrado sus restos, ¿no? Y buena parte de ellos empieza a emigrar, asustado obviamente, ¿no? Y desplazado de su tierra, de sus casas. Buena parte de ellos, la reacción es irse a los puertos, ¿no? Principalmente el de Jaffa y Haifa. Haifa está un poco más al norte. Jaffa es lo que conocemos como Tel Aviv, ¿no? O lo que se conoce como Tel Aviv, realmente antes era Jaffa, es el nombre palestino original. Ejércitos de los distintos países árabes circundantes que ya habían surgido, ¿no? Eso es tema de otra reunión, de otra situación, ¿no? Cómo surgen los pueblos, los países oficiales del alrededor, ¿no? Jordania, o Transjordania en ese entonces todavía se llamaba. Líbano, Siria, Irak, etcétera, etcétera. De estos países, todos recientemente creados, cuyos ejércitos estaban mal preparados o se encontraban subordinados a planes de control colonial, ¿no? El más de ellos es el ejército transjordano, que tenía oficiales británicos a su disposición. Desde la metrópolis invaden el proclamado Estado sionista, ¿no? Que lo superaba en número de efectivos, ¿no? Ejércitos bajo planes, o sea, bajo una órbita, ¿no? Occidental, mal preparados, que se enfrentan al principal aliado del imperialismo occidental, ¿no? O sea, ¿qué iban a hacer? Nada, ¿no? Y en parte, el fracaso del movimiento de liberación palestino de ese entonces, de los años 30 y 40, ¿no? Hasta finales de los 40, buscaban, y muchos de los, en algunos documentales aparecen, y muchos de los protagonistas de ese entonces lo dicen, a falta de una mejor opción, muchas veces el movimiento palestino de ese entonces tendía a buscar apoyos extranjeros, entre ellos de estos países árabes circundantes, ¿no? Pero no les iban a dar ningún apoyo. Es parte de por qué se fracasó al enfrentarse al sionismo y al naciente Estado sionista, ¿no? a la entidad sionista de Israel, y por qué la entidad sionista de Israel pues los aplastó de manera apabullante, ¿no? Estos ejércitos árabes incluso estaban, los primeros fedayines de ese entonces, digamos, ¿no? Los primeros resistentes palestinos de ese entonces, también tenían armas que venían casi poco menos que del siglo XIX, ¿no? Incluso del siglo XIX. O sea, las armas
El mismo tipo de armamento que, por ejemplo, de la guerra con Chile, ese mismo tipo de fusiles usaron los ejércitos árabes desde entonces, frente a los sionistas que buena parte de ellos incluso habían participado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, están súper preparados. Obviamente que los iban a aplastar a los ejércitos árabes, pues, ¿no? En el 49 se dio un cese al fuego que finalmente acordado, los sionistas terminaron controlando el 77% del territorio, como digo, pues, más del 70%, ¿no? Fueron 750.000 palestinos obligados a dejar el país en el 48, y después de este cese al fuego, eso fue incrementándose, ¿no? Hoy en día son 5 millones. Aquí he encontrado una infografía de Al Mayadin, es un medio de comunicación ligado a Hezbollah, que nos da también un panorama de lo que fue la Nakba, ¿no? La población palestina desde la Nakba creció 10 veces, ¿no? Pero es cómo creció, ¿no? Entonces la fuente que usa Al-Mayadin es la Oficina Palestina de Estadística. La población palestina total después de la Nakba, de 48, la guerra de junio de 47, es de 14.63 millones en todo el mundo, ¿no? Hacia finales del 2023, ¿no? En el Estado de Palestina hay 5.55 millones, ¿no? En los países árabes 6.56 millones, ¿no? Buena parte de ellos refugiados, incluso llegan a 6 ya en el 2023, ¿no? De los 750.000 iniciales, llegan ya hasta 6 millones, pero también hay refugiados dentro del territorio, ¿no? En el territorio 48, estos son el 1.75 millones palestinos, son todos los que mantuvieron o que adquirieron ciudadanía de Israel, digamos, ¿no? Dentro de estos 5.55, donde están cierta cantidad de refugiados, ¿no? La población en la Palestina histórica total de palestinos es 7.3, y de judíos en realidad sería ciudadanos de Israel, digámosle, 7.2 millones, ¿no? Protosionistas, ¿no? O funcionales al sionismo. La Nakba, que les contaba en el 48, desplazó, después de esa tregua que les comento, desde los 750.000 palestinos, terminó desplazando a 1 millón, ¿no? Entre 1 millón y 1.4 millones. Se ocuparon 774 pueblos y ciudades palestinas, bastantes, ¿no? Completamente destruidas 531 pueblos. Dejaron de existir los 531 pueblos y ciudades palestinas, ¿no? Que se arrasaron completamente, ya olvidadas. Se cometieron masacres asesinando a 15.000, ¿no? Se desplazaron 750.000, pero se asesinaron a 15.000 palestinos. Y vemos que desde la Nakba, la cantidad de mártires es más de 134.000, ¿no? Con la Nakba incluida, pero a eso se le suma, a partir de la intifada del 2000, al 2024, la intifada del Al-Aqsa, hasta el 2024, hasta el año pasado, 46.500 palestinos más, ¿no? Mártires muertos, y desde el año pasado, o desde el inicio de la agresión del 7 de octubre, hasta ahora, más de 35.000, claro. Ahora creo que es más de 50.000, ¿no? Que son básicamente los palestinos de Gaza. Terminaría. No, sí, creo que les puedo mostrar partes de este documental, para que vean cuál es, ¿no? Esto sí es una recomendación para personas más enteradas, pero si los que también nos están viendo quisieran ver, también pueden verlo. Está subtitulada, ¿no? Dice ahí, ¿no? Está subtitulado al español. Al-Nakba Movie, o el documental de la Nakba, es un documental que publicó Al Jazeera en 1997. Este es el link de la primera parte, pero también está subida la segunda parte subtitulada al español. Yo lo tengo ya descargado desde hace años. Se los voy a mostrar. Quizás se escuche, para que vean cuál es y sepan, ¿no?, identificarlo. Solamente un pedacito y parte de la mitad por ahí, para que vean. ¿No? Quiero que vean el inicio solamente del documental, ¿no? Como el intro, digamos, el opening. Creo que se escucha, ¿no, Rick? Sí, se escucha.
Se escucha bien. Ahí empieza a hablar sobre incluso desde Napoleón. La tragedia palestina no es local, ¿no? Porque es una justa amenaza a la paz mundial. Historiador británico. Este es San Juan de Acre, está cerca de Haifa. Acá en árabe. Se le dice. Correcto. Ahí es donde llegó Napoleón, creo, cuando desembarcó. No sé si llegó. لم تبدأ نكبة 48 قبل 60 عاما. بدأت سياسيا قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون، فاتجه تفكيره الاستعماري ضد توسع بريطانيا ووجه نداء إلى يهود العالم. Not so much only to exploit the locals, but to... Here, the Palestinian poet Abdul Rahim Mahmoud wrote a poem which he read in the presence of Prince Saud bin Abdul Aziz when he came to visit Jerusalem. The poem said, "Did you come to visit the holy Aqsa Mosque or to bid it farewell before it is lost?" Como ven, ¿cómo se llama? También hay un narrador en off, ¿no? Que es de acento británico. Yo diría que es el documental más detallado respecto a la Nakba que he podido ver personalmente, ¿no? Entonces, es un compromiso ya para todos para ver ese documental. Para que vean ese documental. Correcto, correcto. Muy bien. Sí, algunos datos finales y ya empezaríamos un poco con la conversación. Esta es una pancarta, una diapositiva que hice también para un evento en que expuse sobre Palestina en el local de Miro Quesada, ¿no? El ex Patria Roja, bueno, el local de ellos. Aquí yo exponía porque, sobre el cuestionando, ¿no? ¿Por qué se considera la tierra de Israel? Bueno, la Palestina histórica tiene pues milenios y milenios de historia, dentro de los cuales, ¿no? Solamente la historia escrita 5000, bueno, pero antes también han pasado por ahí pueblos paleolíticos y neolíticos, ¿no? Los neolíticos son los más relevantes. Ahí uno de los lugares donde se inventó la agricultura. Lo concreto, bueno, el más conocido es el pueblo natufiense, ¿no? Que es parte del background genético y cultural, ¿no? del pueblo palestino. Lo concreto es que son 5000 años de antigüedad. Dentro de esos 5000 años, bueno, 5000 años de antigüedad hasta hoy en día, digamos, ¿no? La historia escrita en Palestina, dentro de los cuales el comprobado reino de Israel existió durante 206 años de los 5000, ¿no? Y el reino de Judá 400 años de los 5000. Entonces vemos que como historia escrita del pueblo de Israel, pues es un pedazo muy poco de toda la inmensa historia de la Palestina histórica. Los palestinos somos herederos de todos esos 5000 años, ¿no? Los sionistas dicen ser herederos de esa tierra, pero con el argumento de que son herederos de unos reinos que incluso no eran del todo monoteístas, ¿no? Que duraron 206 años de los 5000, ¿no? Y el otro, el reino de Judá, un poco más, 400 años, ya con la conquista de Asiria, ¿no? De los 400 años, ¿no? Y Babilonia después. Entonces, para que vean la diferencia en que el margen, la diferencia en que nos desmiente el hecho de pensar o imaginarnos a la tierra de Israel como la tierra de Palestina. No es del todo cierto, ¿no? Los palestinos, de hecho, también somos herederos de Israel, del Israel histórico, ¿no? Se puede decir, porque hay estudios genéticos, ¿no? Que también indican eso, ¿no? Somos un sumum de todos los pueblos que han pasado por ahí, ¿no? Desde el neolítico, pasando por los cananeos, ¿no? El propio pueblo de Israel, el propio pueblo de Judá, ¿no?
etcétera, etcétera, hititas y luego la conquista árabo-musulmana, ¿no? Sin embargo, sí hubo la identidad de un pueblo judío, es lo que les decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el tema? Estos son bases ideológicas con las que nos pueden dar herramientas no solo para entender el tema de Palestina, pero también para responderle al sionista que piensa que él es el único heredero ¿no? Bajo pretensiones falaces de la tierra de Palestina por sobre, ¿no? El legítimo derecho de un pueblo, ¿no? Sí hubo un pueblo primero judaico, ¿no? Y después judío, ¿no? Que ya fue monoteísta, ¿no? Terminado el reino de Judá recién, ¿no? Ya para la época helenística y luego la época romana, ya había un pueblo judío ya, digamos, creyente en Jehová, ¿no? Bueno, Yahvé, digamos, y en Elohim, que no solo tenía presencia en Palestina, pero también presencia importante cultural y política también en otros territorios como Egipto y en Irak y en Mesopotamia. Pero dentro de la Palestina histórica, a inicios de la era cristiana, todavía también había los residentes de ese pueblo judío, ¿no? Entonces, digamos que todavía eran herederos o propietarios en ese entonces de parte de la Palestina histórica, pero y en ese entonces son las raíces del surgimiento del judaísmo tal y como lo conocemos hoy día, porque no es lo mismo ese judaísmo que estaba presente en la Palestina histórica a inicios de la era cristiana que el que se pretende contar en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí se crean más las bases monoteístas, pero aún así incluso, no solo en el tema ideológico, sino también el tema de la densidad poblacional. El emperador Tito destruye el segundo templo en el 72 ¿no? Y barre con parte de los cerca de 1 millón de judíos que existía a inicios de la era cristiana. La otra parte la termina barriendo Adriano, y la población, ¿no? Hacia el año 135, el emperador Adriano, y la población judía, que a inicios, ¿no? Antes de la extracción del segundo templo, ¿no? Antes de la época de Tito, era de cerca de 1.800.000, reduce a poco más de 200.000 después de la masacre de Adriano. Luego el emperador Zenón, o hacia la época del emperador Zenón, se obliga a buena parte de esos 200.000 judíos a convertirse al cristianismo, ¿no? Y también incluso también a samaritanos, ¿no? Y quedan pues, un grupo muy reducido de esos judíos que estaban creando todo un subrelato también, ¿no? Histórico, o semi-histórico mitológico, ¿no? Entonces, siendo tan la minoría, ¿no? Terminan siendo realmente una comunidad religiosa solamente, ya no un pueblo, ¿no? Es más, está una comunidad, un pueblo devenido en una comunidad religiosa que estaba con peligro de desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa, ¿no? Que hay la cantidad de judíos que hay hoy en día, ¿no? En la modernidad, ¿por qué se concebiría que hay que lograron sobrevivir, incluso expandirse? Porque no solo hay que pensarlos como los judíos que todavía se mantenían en Medio Oriente, sino que también las comunidades que se habían las pequeñas comunidades que se habían establecido fuera de Medio Oriente, y parte de estos judíos asumen y eso no se dice, que se empezaron a convertir pueblos de otros lugares al judaísmo, ¿no? Se hizo proselitismo, y ellos asumen que no, pero en realidad eso es lo que se hizo. Por eso es que aparecen judíos de otras raíces étnicas, ¿no? Los askenazis, ¿no? Básicamente es población eslava, germánica, ¿no? Túrquica, de Europa, del este, ¿no? Parte de los sefardíes también, ¿no? Etcétera, etcétera. Judíos de Asia Central también, ¿no? Los de Samarcanda, de Bujará, me parece, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se ve la verdad de que los judíos son más una comunidad religiosa, ¿no? Respetable igualmente, pero que tiene diferentes orígenes, y no hay un origen, ¿no? Históricamente establecido por parte de estas otras comunidades hacia la Palestina histórica. Entonces ahí se desmiente parte de la narrativa sionista, pues, ¿no? Este tipo de cosas hay que decirlas, hay que discutirlas, y hay que enfrentarlo con las evidencias históricas, ¿no? Se puede recurrir a tratadistas, es más famoso Flavio Josefo, ¿no?
tratadistas o cronistas de esta época del Imperio Romano, ¿no? Eso es todo lo que podría decir de momento. Voy a terminar la presentación y pasaría a las preguntas. Bueno, te agradezco bastante porque esta exposición de alguna manera nos apertura, ¿no? Es un tema un tanto desconocido sobre lo que vive el pueblo palestino, ¿no? Y el genocidio que se ha venido implementando desde que surgió Israel. Ahora, yo te consulto, ¿no? Bueno, para algo que se me viene a la mente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el acuerdo de Oslo? Sí. El papel de, tal vez, bueno, Yasser Arafat jugó un papel importante, ¿no? En Palestina, ¿no? Sin embargo, hay algunas voces, pues, que consideran de que muy lejos de ser una medida en favor de Palestina, los terminó arrinconando. ¿Qué opinas sobre eso? Yo soy de esa misma opinión. Cuando empecé yo a averiguar el tema de Palestina hacia finales de los 2000, ¿no? Yo había tenido ciertas noticias, ¿no? Por cuestiones de familia y todo esto. Pero también por mis inquietudes contraculturales, ¿no? Contestatarias, Claro. También, ¿no? Y eso fue pues, a finales de 2000, o mediados 2000, a finales de 2000, ya se había implementado el acuerdo de Oslo, ¿no? Desde el 2000, 2001. Ya había pasado, justo la segunda intifada también fue parte también de mi despertar sobre el tema de Palestina, recuerdo, ¿no? En ese entonces era un adolescente. Y siempre en esa segunda intifada se veían las facciones que estaban contra el acuerdo de Oslo y por qué estaban contra el acuerdo de Oslo, entre ellas pues parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ¿no? Una organización marxista-leninista. El Frente Democrático, que son maoístas, también estaban, ¿no? En eso. Parte de Fatah, la parte democrática, una parte de una decisión de Fatah, ¿no? Creo que se les conocía como Tanzim. De ahí, la figura más reconocida de ellos es Marwan Barghouti, que está preso bajo condena de cadena perpetua. Creo que es eso, sí, o sea, no se le permite salir en una prisión israelí. Y él es el principal, es considerado el Nelson Mandela palestino. Es la persona que todos los palestinos de la Palestina histórica votarían por él para ser presidente, ¿no? Pero a falta de, pues, hay un vacío en la política palestina. Todos estos personajes, ¿no? El propio Mahmoud Darwish, todos conocemos, ¿no? El gran poeta, el principal poeta nacional palestino, el entrañable y conocido Edward Said, ¿no? La figura del académico estudioso del tema del orientalismo, de Palestina, ¿no? Que a veces yo he citado muchas veces también, ¿no? en algunos diálogos, en algunas exposiciones. Todos estos personajes estuvieron contra el acuerdo de Oslo, contra los resultados del acuerdo de Oslo. ¿Por qué? Porque en sí era un maquillaje que la autoridad palestina hizo para preservar sus privilegios, en pocas palabras, ¿no? Con la pretensión de poner fin supuestamente a un conflicto. Vemos que no lo hizo. Todos veían que ese era el pretexto, ¿no? Ahora, bajo el acuerdo de Oslo también se reconocía a Israel como Estado, ¿no? ¿Es así? Porque era sí, la autoridad palestina reconocía a Israel como... Sí. Entonces, sí. Eso era algo que iba pues contra la tradición, ¿no? El pueblo, inclusive Sí. Incluso de manera concreta también consagraba una segunda repartición muy a menos escala del control de Cisjordania y la Franja de Gaza. Inclusive permitió la militarización de lo poco que queda de Palestina, ¿no? Palestina quedó militarizado. Se repartía en diferentes áreas, ¿no? Área A, área B y área C, sí, bajo ocupación. Claro, el área C, ¿no? Había un área, el área C, A, B y C, una área era control total, o es en realidad, ¿no? Control total palestino, el otro es control total dentro de Cisjordania, y el otro es un control
compartido, ¿no? En que la práctica no es porque, o sea, Palestina no está en la capacidad de controlar nada, pues no tiene ni siquiera ejército, no tiene nada, ¿no? Así es. Claro, entonces son guetos, ¿no? Lo oficial es control total palestino, pero en realidad son guetos, ¿no? Y el mapa lo puedo mostrar incluso, lo tengo aquí frente viéndolo, ¿no? Y es básicamente, ¿no? El control palestino es lo verde, ¿no? El área... No lo vemos. Preséntalo, por favor. Es que no estoy presentando espera. Sí. Estoy presentando la pantalla. Toda la pantalla. Uy, entonces, mientras te presentas, también te hago otra consulta, ¿no? Otra consulta. También del tema, ¿no? Entonces... El verde es los guetos, básicamente. Correcto. ¿No? Lo gris es tanto el área compartida como el área controlada por Israel. Y los puntitos rojitos que ven son todas las colonias. Ahorita, para el 2020 son hasta 750.000 colonos, no colonias, colonos israelíes. Claro. Viviendo en al menos 150 asentamientos, o sea, las colonias, los puntos rojitos 250, pero eso ha ido aumentando desde el 2020, obviamente. Pues, ¿no? Sí, sigue. Sí, te quería decir que al respecto. Entonces, lo que se ha quedado demostrado, claro, en mi opinión, y no sé si la compartirás, es de que la política de los estados ha fracasado. Y sí. ha fracasado terriblemente, no ha llevado pues a buen puerto, más por el contrario ha significado el recrudecimiento de este genocidio, ¿no? Entonces es un hecho para tener en cuenta. Y si ha fracasado, ¿qué esperanzas se puede tener en los organismos internacionales como la OEA, la ONU? ¿Hay alguna esperanza en tu opinión, Gabriel? Sí. Esto de que ha fracasado, ¿no? Incluso ponerlo en esos términos para mí es como una narrativa, es como una propaganda, ¿no? Es como un manejo, ¿no? Mediático. ¿Desde cuándo ha fracasado? ¿No? Uno puede decir, quizás no podía haber fracasado desde antes de la Guerra de los 6 días, del 67. Yo diría, como muchos, tengo entendido, que desde que se distinguió entre dos alternativas, que es la que yo comentaba antes del 48 en la ONU, entre una alternativa de un Estado federado, ¿no? De dos pueblos. Ya vemos que hablar por lo que he explicado, hablar de pueblo judío es un poco tendencioso, es tendencioso a fin de cuentas, pero poniéndonos el caso, ¿no? Un Estado federado de dos pueblos, o una división de dos estados, el hecho de que ganara la opción de la división de los estados ya es un fracaso del pueblo palestino, de la opción de los estados, ¿no? Porque los sionistas siempre han sabido que la alternativa de la partición de dos estados siempre es un beneficio a priori para ellos, ¿no? Y el primer punto de partida para su control total, ¿no? de Palestina, ¿no? Siempre han sido plenamente conscientes, aunque lo nieguen, sobre todo las autoridades, de que no puede haber, de hecho, dos estados para ellos, ¿no? Que la repartición de la ONU de los estados es simplemente un pie de partida para su plan, ¿no? Y nunca van a estar de acuerdo con eso. Entonces, por esos supuestos, entonces nunca ha sido triunfante la opción de los dos estados, pues, básicamente, ¿no? Entonces, vemos que en ese sentido, en ese discurso, que la ONU o los organismos internacionales tengan alguna solución a esto, pues ninguno, ¿no? Muy poco, ninguno. Pues no tenemos por qué tener ninguna esperanza, ¿correcto? Ninguna esperanza, ¿no? Poca por parte de los BRICS, diría yo, ¿no? Sí, que de alguna manera, claro. Internacional, ¿no? Sí. No de alguna manera son, sí, a la instancia internacional, la ONU, BRICS, ¿no? Porque todos, inclusive, digamos, quienes consideran progresista los BRICS. Lo mismo, de alguna manera son un contrapeso geopolítico, ¿no? De pieza de ajedrez geopolítico frente al sionismo, ¿no? Pero yo siempre soy de la opción. En esta parte también tengo mi influencia por haber leído a Darwish, perdón, a Edward Said. De él aprendí que la opción militar no va a ser del todo viable nunca, ¿no? Él siempre estuvo, el profesor Edward Said siempre estuvo en contra de la opción militar, incluso yo he leído, de lo que recuerdo haberlo leído, incluso estaba en contra de la resistencia militar,
de la resistencia armada por parte del pueblo palestino. Yo ahí haría mi matiz personal. Yo sí estoy de acuerdo con la resistencia armada del pueblo palestino, siempre y cuando es defensa territorial, ¿no? No puede decir así como, entonces, no puede imaginarse el estilo zapatista. El estilo zapatista, ¿no? Entonces, muchos, sí, inclusive, a un sector, digamos, de la izquierda, está con Palestina, pero critica a Hamas porque califica, pues, de que, bueno, Hamas ha provocado a Israel, ¿no? Si Hamas no hubiera lanzado las bombas, ¿no? Estaríamos tranquilos, ¿no? Entonces, consideran y se el usa, acto claro. de Hamas un acto terrorista. ¿Tú consideras que la Sí, actitud pues, de Hamas? Ya, esa es la pregunta. Yo sé plenamente que muchos lo dicen eso de manera como una especie de muletilla para, ¿no?, su propio discurso personal, ¿no? Claro. Yo me pondría en una tercera lectura o una tercera posición personal, ¿no? No estoy ni a favor de Hamas ni en contra, ¿no? Son parte de la resistencia, pero creo que lo sigo pensando, yo siempre digo, puedo que esté equivocado en esta situación de 7 de octubre, en mi opinión, pero me parece que es una salida que en costo-beneficio final, con toda la muerte que eso por la respuesta sionista, no se debió dar el ataque, o la operación, digamos, ¿no? La operación, diría yo, del 7 de octubre de Hamas y la resistencia armada. Puede que esté equivocado, pero esa es mi opinión, ¿no? Sino buscar una opción civil, quizás desobediencia civil, pero en todo caso campaña civil o de los movimientos como BDS, ¿no? Pero claro, o sea, como digo, la resistencia armada muchas veces es obligatoria como defensa, pero cuando se habla de ataque, tiene que ser un ataque con guerra y previendo que muchas veces también va a haber heridos, ¿no?, presos, pero tiene que ser una estrategia político-social, digamos, ¿no? Lo real es de que también quienes están en territorio palestino, digamos que, no sé si decirlo así, pero están condenados, ¿no? Porque mira, es algo cruel, ¿no? O sea, van a estar sin posibilidad laboral, no tienen acceso a salud, al- a alimentación, o sea, prácticamente viven en una cárcel, en un campo de concentración. Hay muros enormes. Y los Un niños, gueto, lo que decíamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Los niños de pequeños no tienen otra salida, ¿no? Que a veces que resistir, ¿no? Entonces todo es una escalada de violencia que viene pues desde que se tuvo su detonante con la aparición de Israel, ¿no? Entonces ha venido, es una escalada de ¿No? violencia Todo que tiene que ver en realidad con eso, en el fondo. sí, 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 ¿no? Una escalada de violencia que no para, ¿no? Ujú. Entonces, no podríamos tampoco aislar un acontecimiento del 2022 sin relacionarlo a los acontecimientos pasados, ¿no? No nos podemos abstraer de eso. Siempre. Sí, sí, sí. Y coincido ahí, ¿no? Ahora, hace algunos años se produjo la primavera árabe. ¿Crees que también eso, en qué medida tal vez influenció o tal vez debilitó al pueblo palestino? ¿Cómo tú Ujú, lo analizas? ujú. Yo recuerdo haberme comprado un par de latas de cerveza cuando se declaró el fin del régimen de Hosni Mubarak en Egipto. No, claro. Sí, lo celebré acá, pero no me aproveché nunca, pero y sí, yo estuve como emocionado de alguna manera con el tema de la primera era en el 2011, ¿no? No me enteré a tiempo con lo de Bouazizi, el joven que se inmoló. Nadie se acuerda de esa historia, pues, pero bueno, en Túnez, y que provocó la llama de toda la primera era y todo. Me parecía, en sí también eso habría que conectarlo. Siempre se ha dicho desde los 60, 70 en las facciones de izquierda de la resistencia palestina, las facciones de izquierda en general del movimiento político palestino, el Frente Popular de Liberación Palestina, el Frente Democrático, el partido, lo que después vino del partido, pues es una facción aparte, ¿no? No solamente el frente, los dos frentes, sino también hay una tercera, y hasta la FIDA, el Frente Democrático. No, el FIDA es Iniciativa Democrática, me parece. Sí, sí. El Partido del Pueblo Palestino, esa información que de repente después hablaríamos al respecto.
Pero todas estas organizaciones de izquierda, sobre todo los frentes en los 60, 70, concebían la liberación de Palestina también como parte de la liberación de la región total, ¿no? Del cercano oriente, del levante mediterráneo, o sea, una liberación global. De toda la liberación tiene que ser en un programa democrático, ¿no? De beneficio de la mayoría de la población de los países árabes, particularmente los de alrededor de Palestina. Egipto, Siria, Irak, los países del Golfo también, ¿no? También habían frentes de liberación de Omán, de Yemen. Entonces, eso siempre, la democratización de esos países incluye también un programa para liberar Palestina, ¿no? En la medida de eso puede ayudar la liberación de esos países a la liberación del pueblo palestino. Sin embargo, con lo poco que he averiguado respecto a la primavera árabe a posteriori, habría que ver las implicancias de los fracasos democráticos de Egipto, de Siria, el más evidente, del Líbano, ¿no? Que después hubo nuevos movimientos en Líbano. Dicho sea de paso, la represión fue saludada por muchos organizaciones de izquierda, ¿no? Porque consideraban de que la primavera árabe era reaccionario, ¿no? Y todo, como tú me dices en un momento, lo ven en un aspecto geopolítico, ¿no? O sea, no se ve como un aspecto de liberación de las masas, sino la geopolítica. Geopolítica, ¿no? Ya está. Si la geopolítica me dice que yo, por ejemplo, Maduro se enfrenta a Trump. A mí así no me importa lo que haga Maduro, la geopolítica me indica que tengo que estar con Maduro. O sea, no se ve un aspecto mucho mayor. Creo que eso tal vez ha fortalecido, bueno, ha sido un golpe, ¿no? Tal vez, ¿no? Y ya para los sectores. Ahora, pero eso no implica pues de que no va a haber más adelante una escalada en la zona de Medio Oriente, ¿no? Pero incluso sí, apreciaciones conspiranoicas, conspirativas, ¿no? Si le podríamos llamar así, ¿no? Que también puede haber algo de eso. De hecho, por ahí siempre he visto documentales, ¿no? Como la influencia de los capitales y los recursos monetarios de los países del Golfo ¿no? En las organizaciones terroristas, takfiríes, ¿no? Islamistas, ¿no? Que son en realidad la quinta columna de ellos, que son sus proxies, ¿no? Que son su manera de infiltrarse en estos contextos, ¿no? De liberación o de democracia en Siria, en Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay un factor de eso que da a fracasar, ¿no? Hace perder las iniciativas democráticas de esos países, y muchas veces eso es lo que más se ve incluso desde las organizaciones de izquierda que dices tú, ¿no? Para analizar el tema se recurre más a eso, y no a la capacidad de los propios pueblos, ¿no? De poder liberarse. Claro, ¿no? Sería es un tema interesante. A mí, como digo, me hace falta tiempo para averiguar. No, he encontrado monografías y algunos documentos que hablan sobre el factor de izquierda y trabajador en las primaveras árabes, particularmente Egipto, ¿no? Que es el país más numeroso de la región. Ahora, ¿cuál es la dinámica que está teniendo la agresión, nuevamente el genocidio sobre Palestina? Es terrible, los muertos son estrepitosos, ¿no? La forma en la cual literalmente gente muere, los que son heridos ayer, hoy son muertos porque son bombardeados, ¿no? O sea, es terrible, terrible. Entonces, ¿cuál sería, es posible una salida bajo el actual modo de producción? ¿Crees que si estamos considerando pues de que los dos estados es inviable, no da? Entonces, ¿cuál sería una salida pues de los sectores oprimidos, sectores contestatarios a los cuales nosotros nos ubicamos, en tu opinión? Bajo el actual modo de producción sería una cuestión como que recurrir más a una discusión más allá del tema de ¿Qué tendría que pasar para que haya una salida, no? ¿Cuál sería la salida? Tendría que pasar, ¿no?
Hay que enfocarlo al tema lo más político posible, ¿no? Vemos que el imperialismo siempre va a recurrir a cualquier facción, ideología posible, ¿no? Entonces, para preservarse, ¿no? Vemos que también el principal factor es un factor, a fin de cuentas, nos llama la geopolítica, ¿no? Para resolver esto, ¿no? El boicot al capitalismo es la principal herramienta si lo relacionamos con una estrategia, ¿no? De izquierdas, digamos, ¿no? Sería ese. Y yo siempre pondría, que es a lo que siempre quiero apuntar, incluso quise apuntar al inicio de esta posición, a la iniciativa civil, la iniciativa social. La estrategia del boicot, desinversión y sanciones nos puede dar cierta esperanza. De hecho, ha resultado en algún momento de la década de los 2010, ¿no? En la reducción de beneficio de algunas empresas que apoyaban a Israel, ¿no? Hay datos, ahorita no los manejo en la memoria, pero hay datos al respecto. Entonces, si no se puede tener todas las esperanzas en la salida armada, en la salida de liberación armada, no solamente como resistencia, si no se puede poner todas las esperanzas en la salida de los gobiernos particulares en la diplomacia, incluso menos en la ONU, ¿no? La única iniciativa que nos queda, y eso también un poco mi herencia de Edward Said, él también decía eso, es la salida del boicot, desinversión y sanciones, la salida civil, la salida, ¿no? Yo soy un tanto pesimista. Yo creo que bajo el actual sistema que vivimos no va a haber no nos permite el boicot, desinversión y sanciones. Eso sucede, porque no tenemos el plan totalmente claro, ¿no? Sí. Y eso es más, ¿cómo se llama? Diríamos error, pero en todo caso fracaso nosotros, ¿no? Sí. Y no tenemos la capacidad de organización de todo, ¿no? Congeniar a todas las organizaciones en estrategias realmente que golpeen de manera contundente, ¿no? Todos los plazones. La campaña creo que si nos enfocamos va a tener un rebote, ¿no? Magnífico. Sí, pero eso tiene que alimentar a futuro a una meta en que cuando se haga plantones, ¿no? De presión directa, ¿no? Con señales, tiene que hacerse todo en todos los países que tengan embajada de Israel al mismo momento, en la misma hora, ¿no? A la misma hora, independientemente del uso horario de cada uno de las embajadas, pues, al mismo momento, ¿no? O si se boicotea una empresa, todos de manera coordinada. Eso tiene que ser la salida. Esa es mi opinión. Yo te voy a contar que al respecto sí soy un tanto... Bajo la actual sociedad en la cual vivimos, no creo que eso sea posible, ¿no? Hay que hacerlo, eso implica que no lo hagamos, hay que hacerlo. No, claro, pero eso es un error nuestro. Creo que de antemano, claro, de antemano podemos poner eso como un pretexto. Puede ser razonable. Todavía no me deja cuál es mi salida. Claro. No, yo creo que mi salida creo que pasa por el socialismo. Ahorita no, bajo la sí, pero claro. No vamos a... Claro, eso te digo, implica que no luchemos, hay que luchar, hay que movilizarnos, hay que salir. Sí, pero te digo, o sea, yo también, ¿no? Hago apuesta por el socialismo, ¿no? Pero claro, poniéndolo en la situación, colocándolo así como la salida del socialismo, de hecho, Palestina tendría que terminar siendo un país socialista, digamos, ¿no? Pero poniéndolo así simplemente es un objetivo colocado que termina siendo a largo plazo. Entonces, está bien, ese es. Pero ¿cuál es la estrategia entre ahorita y hay que hacer campañas, esto es parte de una campaña internacional de concientización, de movilización, claro. Igual cuando salimos a la movilización también es parte de una campaña, todo. Entonces, pero tiene que ser efectivo. Pero tiene que ser efectivo. Y incluso habría que discutirlo, porque la meta de acá a 50 años es una Palestina socialista o una Palestina de democracia liberal. Quizás lo más realista sería democracia liberal y después socialismo. Una Palestina católica, laica y no racista, ¿no? No, pero una laica y no racista, ¿no? Laica y no racista, claro. ¿No? Claro. Entonces, eso. Esa estrategia, ¿no? Que ya se puede ir redactando algunas cosas, algunas constituciones, ¿no? Algunos estatutos, ¿no? Pero sobre todo también que la campaña de ataque al negocio sionista sea contundente. Te quería consultar, ¿no? Bueno, aquí, ¿por qué consideras de que muchos todavía no
en Perú hay una comunidad palestina importante. Pero relativamente importante, relativamente sí, importante. pero ¿por qué no ha tenido mucho eco, ¿no? Entonces, Sí, o porque digamos, tal vez en las universidades no se toca mucho el aspecto. Yo a veces veo como un tanto de, no vamos, no sé, tal vez desilusión, un poco de, porque en mi tiempo de estudiantil yo no era internacionalista, ¿no? Yo, bueno, lo sigo siendo, pero yo no soy estudiante. Pero nos falta, ¿no? Inclusive en muchos sectores, desde la propia izquierda, no se consideran internacionalistas, ¿no? La pelea simplemente, en su opinión, es local, local. No ven esto como un problema mayor. No sé. tenemos que integrar, sí, la estrategia tendría que ser por regiones, ¿no? Tendría que haber capítulos no solamente por países del BDS, digamos, Sí, sino sí. por regiones, ¿no? Toda Latinoamérica, toda Sudamérica tiene que hacer una estrategia conjunta, digamos, independientemente de la cantidad de comunidad palestina que haya en cada país, digamos. Obviamente las dos principales, o la principal en Sudamérica es Chile, la principal en Centroamérica es Honduras, ¿no? La de Chile es 500.000 de palestinos, aquí llegamos apenas a 10.000, ¿no? Entre 10.000 y 100, bueno, 10.000 y 100.000, ponte, ¿no? 50.000 y 100.000. Principalmente concentrados en Arequipa y Lima, ¿no? Originalmente, claro, hubo comunidad palestina en Ayacucho, en Cusco, ¿no? Pero fue desplazándose hacia la costa. Entonces, si se quiere hablar de la historia de los palestinos en Perú, es esa. Y por otro lado, el movimiento estudiantil en Perú, pues es insignificante. Con todo el respeto del Comité de Apoyo de San Marcos, ¿no? Las iniciativas también en la Católica, etcétera, ¿no? Pero si queremos hacer un golpe contundente, tenemos que ponernos las pilas y organizarnos, yo creo, a nivel sudamericano, de región, ¿no? Para golpear así, ¿no? Tal. Los de Centroamérica también, etcétera, etcétera. Hay el otro factor. Hay un segundo factor también, hay un segundo factor que me gustaría decir. Claro, aquí en Perú estamos acostumbrados a una poca cohesión, todos conocemos la situación, ¿no? Apenas, a veces, no sé si el paro del 14 va a ser contundente, espero que sí, parece que sí, pero muchas veces solamente vemos nuestra manera de sobrevivir al día a día, no tenemos, pero eso hay que superarlo, hay que dejar eso de costado, hay que ver cómo, y hacer un trabajo conjunto entre nosotros primero, porque a veces también la lucha palestina en Lima está bastante fragmentada entre nosotros y con otros países de Latinoamérica, ¿no? En conjunto. Sí. Eso es lo que yo pensaría. No, sí, yo pienso que desde ya, bueno, no tengo ninguna vinculación con Palestina, ¿no? Salvo pues que defiendo la vida, ¿no? Y lo que está sucediendo allá es un genocidio bárbaro, ¿no? Entonces eso me motiva a mí a estar con el pueblo palestino. Y bueno, y la única salida en la cual me pidieron triunfe, claro, el socialismo, pero la solidaridad internacional, ¿no? La solidaridad creo que va en primer lugar a arrinconar y que esto pare, ¿no? Pero, nuestra tarea es hacer que esa solidaridad sea eficiente. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que multiplicarla, ¿no? Hay una tarea que tenemos y hay que hacerla, ¿no? Es una tarea titánica porque como tú verás se está pues contra un monstruo de tantas cabezas, inclusive, ¿no? Que tiene mucho poder. Entonces nosotros tenemos que salir en defensa, lo que hemos dicho, es la defensa de la vida, ¿no? Lo que está pasando es un genocidio. Y bien, no sé, un comentario tal vez que se nos está yendo, Adil. ¿Cómo dices? ¿Un comentario final? ¿Algún comentario? No sé, tal vez se me va algo, no sé. ¿Qué podríamos...? No. Pucha, Palestina libre del río hasta el mar, ¿no? Aunque no lo veamos, hoy y siempre, lo que yo puse en nuestro grupo, soy parte del grupo Breve de Formación Marxista, aprovecho para el cherry. Tenemos nuestro Instagram y nuestro TikTok y nuestro canal de YouTube y nuestro canal de WhatsApp, los 4 canales que tenemos. Y ahí lo puse, ¿no? A pesar de muchos de nosotros hemos llorado varias veces, ¿no? Por lo que vemos en Gaza y todo. Pero más allá de eso, de lamentarnos también, lamentarnos y enojarnos, ¿no? Hay que ser productiva esa ira que concentramos, digamos, ¿no? Que tenemos lo más eficiente. O sea, básicamente eso, ¿no? Además de proletarios del mundo unidos, también, personas del mundo unidas para pues, la unidad. ¿No? Ese es mi mensaje final. Sí, yo te agradezco, Abril, por esta conversación. Que estoy seguro que hay muchos elementos más, ¿no? Yo deseo, cuando conversamos hace creo, un año,
Más de un año ya. Más de un año. No sé, debe ser ya... Decíamos, ¿no? Yo quisiera no hablar más de Palestina, más de genocidio, ¿no? Porque eso es terrible, ¿no? Es lo que tú deseabas, pero yo también, ¿no? Pero tal como están las cosas, pues nos toca una larga marcha todavía. Sí, y tenemos que en esa medida resistir y estar pues con el pueblo palestino, ¿no? De manera incondicional, ¿no? Bien, Abril, yo te agradezco bastante, yo te quiero comprometer para una siguiente ocasión Claro. en la cual podamos discutir, hay temas que tal vez están quedando, también para compartir los documentales que están, ¿no? Que nos van a ayudar tal vez a muchos eh, ingresar a conocer la problemática y otros a profundizar sobre el tema, ¿no? Entonces nos va a ayudar bastante para esto. Estamos cerca a conmemorar la Nakba y una tarea es defender a Palestina como por defensa de la vida y desde arriba hasta el mar, Palestina libertad. Libertad, así es. Agradezco el espacio de Rick, ustedes, clase contra clase, ya me dirás el colectivo al cual pertenecen, luego lo transmitiremos esto, saludos a todos los compañeros y en la medida de lo posible los esperamos, los que puedan ir, ¿no? Un saludo también al colectivo BDS, a los amigos, a los hermanos BDS, también. un saludo a los compañeros de BDS, Palestina Libre, los compañeros de Palestina Libre, Voluntarios por Palestina, todos los demás colectivos, saludos a la compañera, la paisana Irene Abugataz y a toda la comitiva de la Federación Palestina de Perú que ha sido recientemente elegida. Sí. Y en la medida en que puedan, compañeros, esperamos en las 2 marchas que se han convocado por parte de la CENUL y organizaciones adscritas, organizaciones amigas, el 15 de mayo, justo el jueves, perdón, a las 4:30 o 4 de la tarde en el Parque Washington para una marcha por la Nakba. Y también hay otra convocatoria, el 17, de los Voluntarios por Palestina, en el mismo lugar a las 4 de la tarde, y esta sí tiene recorrido ya definido desde el Parque Washington también, hacia la Embajada de Israel en el Parque Aptado en San Isidro. Los esperamos. Yo voy a estar en la del 17, la del 15 no va a poder ir. Bien, muchas gracias, Ariel. Hasta luego. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.